Bien, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Yo soy Sergio Montico, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Cátedra de Manejo de Tierras. Es un gusto compartir con ustedes algunas ideas en torno a este tema. Le agradezco muy especialmente a Julia Capurro, quien me invitó a ocupar este espacio y lo voy a aprovechar para, bueno, tratar una temática de amplio impacto en la región que tiene que ver con la conservación y el manejo de los suelos. Para empezar, quiero comentarles lo que ustedes están viendo ahí, el porcentaje que ocupa proporcionalmente desde el punto de vista superficial este problema, con los distintos niveles de severidad, desde desde leve a grave. La erosión hídrica en Argentina ocupa una superficie muy relevante. Después vamos a dar una estadística que van a ver que está en el orden de los 72 millones de hectáreas, una superficie realmente preocupante. Para el caso de la provincia de Santa Fe estamos en el 28%, eso implica alrededor de casi 4 millones de hectáreas, con distintos niveles, ¿no? No tenemos en cuenta la baja, pero sí la media, la alta y muy alta, y eso es 4 millones de hectáreas, una superficie realmente preocupante también para nuestra provincia. Estas cuestiones están muy relacionadas con aspectos climáticos, como vamos a ir desarrollando, básicamente las alternancias de niños y niñas, y obviamente cuando aparece el niño, que es el proceso a partir del cual, desde el punto de vista climático, hay una mayor provisión de agua, sobre todo las tasas de las intensidades son muy altas, pero también las cantidades nos pone en una situación de altísima vulnerabilidad. Esto emerge, esto que dice aquí, hace unos años de una reunión sobre riesgos y desastres en Argentina, una reunión técnica propulsada por organismos internacionales, donde dice que en los últimos 20 años en la región pampeana se triplicó la frecuencia de lluvia cerca a los 100 milímetros menos 48 horas. Claramente estoy diciendo que, bueno, tenemos más lluvias torrenciales en menos tiempo, con lo cual, obviamente, nos sentimos cada vez más vulnerables en ese sentido. Y ahora tenemos, por este año y lo que queda de este año, un pronóstico de lo que nos está mostrando este mapita, este gráfico, de un niño muy intenso. Tal parece ser que nos vamos a encontrar con esta situación a partir de estos meses que estamos transitando. Algo ya estamos viendo, muy poco, pero tal vez esto se instale más adelante. Y esto es un tal vez porque estos pronósticos a veces no son tan exactos ni seguros, pero parecería ser que vamos a un niño y esta problemática que estamos hablando ahora está asociada íntimamente a este, a ese fenómeno del niño, ¿no? El problema lo conocemos, el problema de la erosión hídrica, creo que la mayoría de los que estamos participando de este espacio lo conocemos. Es una problemática que si nos ponemos a verlo desde arriba y vemos cómo se magnifica areal o espacialmente, podemos detectar a partir de esta imagen satelital en el estuario del Río de la Plata ese marrón que aparece del lado uruguayo con una intensidad mayor en color y de nuestro lado un tanto menor, pero ciertamente son sedimentos que no es otra cosa que el suelo que se está yendo de algún lado. Cuando lo vemos en otras imágenes, tomamos las dimensiones en cualquier momento que podamos verlo, sobre todo en aquellos periodos donde las precipitaciones son muy importantes y los drenajes de los campos también más relevantes, vemos esto. La etapa del proceso de erosión hídrica, bueno, creo que medianamente estamos todos conociéndolo. Hay una etapa de salpicadura y destrucción de regado por parte de las precipitaciones, cuando el suelo no puede infiltrar más y hay una suerte de rotura de esos espacios superficiales, de esas porosidades que eran capaces juntamente con la rugosidad, retener algo de agua, y las láminas de agua quedaban entrampadas en esas posiciones, merced al transporte que se genera a partir de las pendientes de determinadas magnitudes de estos ambientes. Los sitios finales de esos espacios son proclives a juntar ese material que viene siendo trasladado por la pendiente, y obviamente se produce una sedimentación. Entonces hay una suerte de secuencia de pérdidas y ganancias de agua y de sedimentos que nos generan una problemática productiva, y también vamos a ver
cómo nos impacta en otras externalidades. Las formas de erosión hídrica se clasifican académicamente en laminar, en surco o en cárcava, según el proceso sea más o menos intenso, y se dé en un sitio u otro, digo, en distintos ambientes con mayor o menor pendiente, rugosidades y cobertura de suelo. La laminar habitualmente la vamos a encontrar en la parte más alta de las toposecuencias, de la parte más alta a la más baja. Las expresiones surcoicas, estas que aparecen como suerte de cárcavas que se van delineando de la parte más alta a la parte más baja, son las que expresan la mayor magnitud, y la mayor de todas las cárcavas, cuando esos surcos se transforman en sitios de evacuación sumamente importantes y donde el nivel, digamos llamarlo quizás groseramente, pero el nivel de rotura, el nivel de deterioro es extremo. Entonces la erosión laminar la podemos ver así, creo que medianamente todos estamos acostumbrados a ver esto cuando hay una decapitación de los primeros centímetros de suelo a expensas de la escorrentía, como decía antes, propulsada por la pendiente, por la intensidad de la lluvia, por la incapacidad del suelo para retener el agua y por la falta de cobertura y rugosidad. También decíamos que ellos se transforman en surcos cuando se empiezan a encauzar los escurrimientos en distintos sectores de los lotes, y en microdepresiones, y aparece la cárcava como la última manifestación de estos procesos, ¿no? O sea que es una secuenciación que se va dando de menor a mayor. Entonces produce una gran cantidad de sedimentos, decíamos en un principio, agua que no se retiene, rastrojos o coberturas que se empieza a trasladar como externalidades de este gran proceso. Si lo vemos en forma cuantitativa y decimos que podemos evaluar por lo menos dos parámetros, materia orgánica y fósforo, cuando el proceso es nulo, si nos fijamos en este cuadro, vamos a ver que para una situación de un suelo que tiene unos 34 centímetros hasta, por ejemplo, un horizonte transicional A, PT1 para los argivoles típicos, y con estos niveles de materia orgánica y de fósforo, cuando el proceso comienza a intensificarse, obviamente las cantidades de materia orgánica caen, las cantidades de fósforo caen y obviamente aumentan los procesos erosivos, por lo tanto las pérdidas en toneladas por hectárea. Estas son magnitudes realmente importantes y relevantes en argivoles típicos, y lo que acá les muestro es un compendio de muchas situaciones que se dan en distintos lotes con distintas pendientes y en diferentes magnitudes. Ahora hay una casuística que empieza por conocer dónde se produce entonces el proceso, que es un lote que está, o un establecimiento que está ubicado en una cuenca, que es lo que de alguna forma nos presenta como la situación de vulnerabilidad, que está en la parte más alta, con pendientes hacia la parte más baja, con una cobertura superficial que puede llegar a ser escasa o muy baja. Depende también la casuística del estado de deterioro del suelo, cuán deteriorado está, y si esto implica la pérdida de capacidad para retener agua a partir de un proceso inicial de infiltración. Es un proceso de ingreso de agua al suelo, ténganse en cuenta eso. La intensidad y la ocurrencia de las precipitaciones, esa es otra de las casuísticas. Precipitaciones que se dan de forma intensa significa que son mucho monto en poco tiempo. El tipo y grado de las pendientes pueden ser cortas, las pendientes pueden ser largas, de mayor o menor intensidad. Decimos que en general a partir de una pendiente 0,5, 0,6 implica 50, 60 centímetros de desnivel entre dos puntos en los 100 metros, empiezan a haber problemas de distintas magnitudes, pero de leve a grave empiezan en pendientes un tanto mayores. Y longitud de las pendientes, decíamos recién, es otra característica importante, como las prácticas de manejo de suelos que se realice, dejando un suelo desnudo, un suelo compactado, un suelo sin cobertura, sin rugosidad, y el rol de las infraestructuras es otra de las casuísticas que tiene que ver con esto de si estamos favoreciendo, por ejemplo, el ingreso de agua a un lote o a un campo porque hay una alcantarilla que no funciona bien, porque un camino está mal trazado o en definitiva no está suficientemente mantenida. ¿Cuál es el inicio de este proceso? ¿Cómo se inicia? Y obviamente estamos diciendo hace un ratito que el estado de deterioro del suelo es muy importante, porque es quien recibe, obviamente, el ingreso de agua, o mejor dicho, el embate del agua, y que pretende ingresar a ese perfil y no lo puede hacer convenientemente porque no está en condiciones, porque nosotros vemos que hay
una estructura laminar en superficie, con baja porosidad, con baja cobertura, decíamos, y ese estado de deterioro del suelo tiene que ver con lo que podemos estar viendo acá, ¿no? Donde suelos con terrones muy finos, pequeños, que no están articulados entre sí, que dan una idea de mucha masividad, de una estructura laminar, y eso hace que ese proceso de infiltración frente al escurrimiento, que es exacerbado por las pendientes, no se dé en la forma que nosotros pretendemos. Entonces, esta laminaridad que vemos aquí en imagen hace que el agua se mueva en un sentido más lateral que en profundidad y por lo tanto demora el ingreso del agua al suelo y esa demora implica un escurrimiento en superficie. Fíjense que si nosotros vemos un suelo sometido a esta cuba con agua, del de la derecha un buen suelo y el de la izquierda no tan buen suelo, y lo sometemos a una condición de humectación, vamos a ver que el de la izquierda, por no tener buena cantidad de materia orgánica, alta estabilidad estructural, no tiene una buena porosidad, como consecuencia el resultado de esta sedimentación que se ve aquí, eso termina viajando después por los bordes del lote, al final del lote, por las cunetas, por las alcantarillas y termina quizás hasta en un arroyo o en una laguna receptora. El de la derecha no, tiene buenas condiciones físicas y por lo tanto no se produce un proceso de estallido y por lo tanto obviamente el ingreso de agua va a ser mejor y como consecuencia la posibilidad de que esto se erosione va a ser mucho menor. O sea que nos interesa esto de almacenar, conservar y tener mayor eficiencia del uso del agua, porque no solo perdemos suelo en este tipo de procesos, sino perdemos agua. En este balance de agua, que creo que a esta altura todos medianamente conocemos cuáles son los factores que intervienen, el ingreso y, mejor dicho, el ingreso a partir de una previa captación y el ingreso a partir de la infiltración y el posterior almacenaje es vital. Con eso producimos y si de alguna forma no somos eficientes en la captación, en infiltración y en almacenaje y el proceso de erosión nos juega en contra, obviamente tenemos problemas. Hay una ineficiencia en el manejo del agua del suelo a tal punto que hasta podemos cuantificarla con tres cuentas sencillitas. Fíjense, si nos hubiese una precipitación de 35 milímetros en este momento y hay un escurrimiento del 30%, que es un escurrimiento medio común de la región, significa que la cantidad de agua que estaríamos perdiendo por hectárea serían algo así como 100 metros cúbicos de agua. Una lluvia solamente de 35 milímetros. Y si hablásemos de un lote de 100 hectáreas, eso implica 10.000 metros cúbicos de agua y la friolera de 350 camiones cisternas es lo que representa 10.000 metros cúbicos de agua, solamente por no retener el 30% de una pequeña lluvia. Así que estamos perdiendo no solamente suelo, sino que estamos perdiendo agua. Pero además, en este tipo de procesos se dan otras cuestiones que nos interesan. Decíamos antes que hay un caudal líquido que se mueve, pero conforme hay un caudal líquido, hay un caudal sólido. Este caudal sólido son las cantidades de sedimentos que generan este tipo de proceso y que se distribuyen en la zona, en la región, en los lotes, en los establecimientos. Eso es un problema que después lo vamos a conectar con otra cuestión. Esos sedimentos se depositan siempre al fondo de los sectores donde disminuye la pendiente y generan problemas de distinta magnitud, como decíamos recién, y aparte suelo improductivo. Y en cómo impacta esto, cómo impacta en los rendimientos. Y acá hay una diapo bastante elocuente que nos dice que para estos tres cultivos, fíjense, soja, para trigo y para maíz, si el proceso de erosivo es nulo, tendríamos estos rendimientos. Pero si ya se torna un tanto ligero, podemos tener estas pérdidas porcentuales por estos cultivos, estas otras pérdidas en procesos moderados, estas otras pérdidas en proceso severo y estas muy grandes si el proceso es grave. Y medianamente lo que se sabe por distintos ensayos que se realizan por instituciones reputadas, que son las que trabajan en investigación y en experimentación en estos temas, que para soja, para trigo y para maíz tenemos estas pérdidas por hectárea en rendimiento cuando perdemos alrededor de 1 tonelada de suelo por hectárea y por año, lo cual es obviamente más que elocuente, es preocupante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué convivimos con un problema grave, ciertamente es muy grave, si se puede solucionar? ¿Lo podemos solucionar? Y sí, ¿a partir de qué práctica? ¿A partir de qué intervención? Y de aquellas que están orientadas al control de la erosión hídrica.
Entonces, ¿cuál es la secuencia de una práctica muy reconocida, que es la sistematización, que tiene que ver con el control de la erosión hídrica? Básicamente hay una secuenciación de actividades que tiene que ver con la ubicación del establecimiento en la cuenca, una serie de mediciones que ahora vamos a dar detalle de todo esto, una serie de mediciones que se establecen para lograr cierta cartografía que nos va a permitir hacer algunos cálculos hidráulicos y hidrológicos y después de intervenir en los lotes. Ahora, dijimos cuenca y vamos a recordar lo que es una cuenca. La cuenca es un área que está delineada a nivel físico por divisorias de aguas, ¿sí? Y que está drenada por un colector común, ¿no? Nosotros trabajamos en cuenca, o deberíamos trabajar en cuenca, en muchas partes del mundo se trabaja en cuenca y es lo que nosotros pretendemos y deseamos que así sea. Este es el mapa de subcuenca de la provincia de Santa Fe. Fíjense la cantidad de subcuencas que hay. Y después hay otras menores que estas que están contenidas en estas subcuencas. Hay subcuencas de subcuencas, ¿no? Que son las pequeñas estructuras que emiten esos filetes de agua y que terminan entrelazándose entre sí. Esto es una cuenca hidrológica donde el agua que llueve en toda ella empieza a drenar su exceso o su excedente hacia colectores comunes. Es una zona que nos permite de alguna forma racionalizar, si empezamos a trabajar a partir de ellas, el movimiento de los escurrimientos y empezamos a pensar cuando tenemos un lote o un establecimiento dentro de ellas, cómo es la lógica del manejo del agua. Fíjense, esto es la cuenca del arroyo Cañada de Gómez. Todo lo que aquí haga tal o cual productor en su establecimiento va a influir en la dinámica hidrológica de la cuenca y obviamente acá va a tener un impacto urbano como ya lo hubo en la localidad. Pero de esto se trata, trabajar en cuencas, ordenar estos escurrimientos hacia un colector común, pero ir entendiendo que tenemos que trabajar de la parte de arriba hacia la parte de abajo de una manera más orgánica, ¿no? De forma tal que si nosotros usamos para este tipo de estructuras hidráulicas, como las cuencas hidráulicas hidrológicas, un diagrama de caudal-tiempo, uno puede entender que conforme se comienza a llenar de agua una cuenca por precipitaciones, va a haber un momento en que no la puede retener más y va a emitir los excesos por los sectores de evacuación, como son los cursos, los arroyos, grandes vías de escurrimiento, ¿no? La forma en que lo emite, en que esta curva tiene mayor o menor pendiente, se llama fase de daño. Si esto cae abruptamente, obviamente el agua se va a mover con mayor velocidad, va a impactar con más virulencia y obviamente los daños van a ser mayores. Entonces, en una transecta topográfica como esta, por ejemplo, solamente a nivel de ejemplo, un lote puede estar ubicado o un establecimiento o un campo en este sitio, ¿sí? Lo que siempre se hace cuando se va a sistematizar, se ubica un establecimiento en un sector de la cuenca para analizar cuáles son los aportes que recibe y cómo transita el agua por dentro de él. A posteriori, se analizan cómo son las topografías a partir de relevamientos planialtimétricos, pero antes de ello se ubica dentro de una planialtimetría, si es que se dispone esa información, ese documento como una plancheta IGM, se ubica el establecimiento y obviamente los sectores por donde se mueve el agua, como son, que creo que se verán por acá, como son las vías de escurrimiento celeste que se están intentando mostrar acá, ¿sí? La situación objetivo es el lote, o el establecimiento, o el campo del que estemos hablando, lo ubicamos en una plancheta IGM. Sobre ese lote hacemos un mapa de erosión hídrica. ¿Qué significa esto? Medimos desde la superficie hacia abajo hasta un horizonte que lo tomamos como horizonte de referencia. Para los orgeoles típicos lo tomamos como referencia el inicio del horizonte BT1, del horizonte transicional, para establecer distintos ambientes, donde, por ejemplo, del ALD, de la zona A a la zona D o del ambiente A a la zona D, este espesor sea de mayor o menor magnitud. Entonces, esto que nosotros vemos de 18 hasta aquí y de 27 centímetros hasta aquí desde la superficie es lo que se puede llegar a erosionar y la pregunta es cuánto de esto se me va a erosionar. Entonces voy a clasificar si es erosión ligera, así para el 25% de ese espesor, moderada entre 25 y el 50, si es severa alrededor del 50% y más del 50% obviamente si es una erosión grave con otro tipo de manifestaciones.
Entonces, eso me va a permitir saber si tengo H0, H3, H2 o H1. Esto es lógico, parto de una zona con poca pendiente y después se larga la pendiente y paso de un H0 a un H3. Del H3 se modera un poco a un H2 porque perdí menos espesor y después paso a un H1. Esto es bueno tenerlo porque me da una idea de la magnitud del problema, pero también dónde están los sectores más problemáticos, en este caso serían H3 y H2, porque es donde después voy a disponer terraza, donde voy a ejercer mi control. El reglamento planetimétrico es el formato lógico que exigen este tipo de acciones en cuanto al levantamiento de la topografía. Se usan distintas herramientas, desde drones, estructuras de medición como los niveles ópticos y los GPS de última generación, y lo que se pretende es hacer con el reglamento planetimétrico una determinación de la altura relativa del lote. Eso es tener como consecuencia de este tipo de herramientas y de instrumental mapas de esta naturaleza, mapas de curva de nivel que están mostrándose aquí, por ejemplo, con curvas a determinada distancia entre ellas y que me permiten ir identificando los sectores más altos, más bajos, dónde están las vías de escurrimiento, cuáles son los desniveles. De esta forma, uno tiene una herramienta base como para poder sobre ella, sobre esta estructura, y a partir de determinados cálculos hidráulicos e hidrológicos, entender cuál es la potencia de la problemática y esos cálculos hidráulicos e hidrológicos que vienen referidos al cálculo del caudal pico, el tiempo de retardo del manejo del agua, el tiempo de concentración, los cálculos de escorrentía, es decir, esto que está aquí reseñado, me da una idea de la métrica del proceso, pero sobre todo de cómo organizar después la evacuación de ese escurrimiento de una manera no traumática, es decir, del diseño de terrazas, por ejemplo, ¿sí? Y para saber cuánto pierdo, puedo recurrir a la ecuación universal de la pérdida de suelo, que es una relación entre 5 factores. Hay dos que están jugando juntos. Una es el factor anual de la potencialidad erosiva de las lluvias, otro es la susceptibilidad del suelo a ser erosionado. El L y el S, que se relacionan íntimamente, es la longitud y el grado de la pendiente. Un factor de cobertura, que es el factor C, y un factor de prácticas de conservación, que es si tengo o no tengo terrazas. Cuando los junto a ellos y los hago funcionar dentro de una misma ecuación, puedo determinar cuál es la pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año que puedo llegar a tener en determinada situación. Sobre esta ecuación hay mucha información bibliográfica, hay muchos modelos que me pueden arrojar información fidedigna. Yo arranqué con un mapa de erosión, pasé a los cálculos hidráulicos y hidrológicos y acá estoy tratando de entender cuánto suelo estoy perdiendo. No me voy a detener en esto, pero sepan que para cada uno de esos factores hay unas ecuaciones que las soportan a la vez. Lo que sí es importante saber que, por ejemplo, el factor R no lo modifico con manejo porque es un potencial de erosividad de las lluvias, que el factor K, que es la erodibilidad del suelo, sí lo puedo influenciar con el manejo porque está íntimamente ligado, por ejemplo, a la estructura, a la permeabilidad del suelo y al contenido de materia orgánica de ese suelo, y que, por ejemplo, el factor L y el factor S no lo puedo modificar, salvo que haga terrazas, ¿no? Porque la longitud y la intensidad de la pendiente la puedo modificar si hago terrazas, pero si no, no, ¿sí? Eso es importante destacarlo. Y el factor C, que es el factor de cobertura, sí lo puedo modificar con el manejo, obviamente porque planteo distintos usos, distintas rotaciones, puedo alterar la cobertura con las labranzas, ¿sí? Y eso en los modelos se utiliza como input, como datos de ingreso. Y obviamente el factor P, si hago terrazas, siembras en contornos, si no hago terrazas, qué tipo de terraza lo puedo modificar con el manejo. Es decir, de esa ecuación universal hay ciertas prácticas que puedo usar para optimizar el proceso y obviamente perder menos suelo. Para el Observatorio Santafesino del Suelo, que más adelante le comento con una cierta velocidad de qué se trata esto, el rango que hemos tomado para ser tolerables, o sea, mejor dicho, tolerantes al proceso de erosión hídrica, decimos que cuando perdemos algo
menor a 3 toneladas de suelo por hectárea por año, lo consideramos aceptable. Si estamos entre 3 y 5 toneladas por hectárea por año, no lo consideramos aceptable, pero por lo pronto estamos diciendo que no es aceptable estrictamente, lo podemos aceptar temporariamente, pero tendremos que intervenir con práctica de manejo. Y en el caso que sean más de 5 toneladas, es una situación intolerable para nosotros, porque entendemos que estamos perdiendo mucho suelo, ¿sí? Después vamos a ver que hay algoritmos que nos dan esta información como información de salida. Hacemos un planteo de 5 años de rotaciones con determinadas prácticas de manejo y esos algoritmos nos dicen, a través de esa ecuación universal de la pérdida de suelo, si estamos perdiendo en el rojo o estamos perdiendo en el verde, y entonces decimos que este plan es aceptable y este plan no. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo detenemos el proceso de erosión hídrica? Y hay algunas prácticas que podemos hacer sin recurrir a infraestructuras duras, que son los cultivos cortando la pendiente, cultivos en contorno siguiendo la curva de nivel o fajas de cultivos de distintos tipos para establecer rugosidades diferenciales de la parte alta de la parte más baja, o recurrir a las terrazas. Las más comunes, que las que ustedes están viendo acá, son las terrazas de base ancha o de base angosta. Las de base ancha no son paralelas porque están siguiendo una ruta, una distribución en el lote de acuerdo a las alturas. La de base angosta también, pero están paralelizadas para que el espacio que queda entre dos terrazas sea múltiplo del ancho de una sembradora y no es inconveniente para poder utilizarla. Hoy por hoy estamos trabajando fuertemente con las de base ancha antes que la de base angosta. Las de base angosta se están transformando a terrazas de base ancha. Básicamente las terrazas son estos, ¿no? Lo que creo que todos ya sabemos, son lomos que se van ubicando a determinada distancia entre sí, y lo que hacen es recibir el agua de precipitaciones y la del paño entre terrazas y derivarla hacia un colector común, y ese colector común va a un sitio de desagüe. Para diseñar esos sectores de acumulación de agua que vienen desde la terraza, que son canales, hay determinadas exigencias que tienen que llevarse o tenerse en cuenta para poder construirlos. Básicamente, a nosotros nos interesa el ancho y la profundidad que define el perímetro mojado por donde va el agua a discurrir. Y hay hasta apoyatura de software. Esto lo pueden bajar desde internet, tranquilamente lo pueden utilizar. Es de fácil aprendizaje, no pesa nada, pesa muy poquito, el H-canales, que me permite, por ejemplo, calcular un canal a partir del caudal de agua que recibe, y ustedes van a ir interactuando con la pendiente, la rugosidad, el perímetro húmedo. Le va a dar como resultado de esta propuesta que ustedes van a hacer de canales un tipo de flujo que puede ser subcrítico, crítico o aceptable. Entonces, uno puede apoyarse en este tipo de software sumamente sencillo, aplicaciones que le pueden dar la idea de cómo diseñar un canal y hacerlo con aptitud, digamos, ¿no? ¿Cómo se demarcan estos canales? Y se demarcan con herramientas clásicas de campo. Primero se modifica la superficie con la rastra de disco heterocéntrico, con la rastra de disco común, por ejemplo, y después se recurren a, por ejemplo, este tipo de herramientas que ustedes ya lo conocen, las motoniveladoras autopropulsadas o de arrastres. Después se empastan para darle rugosidad y tenacidad y cohesividad al canal, ¿sí? Esos canales deben ser, por cierto, mantenidos. Y también cuando los canales se conectan con otros o con sectores de sacrificio, se requiere muchas veces que sean en el último tramo cubiertos con este tipo de plásticos, de techones, de forma tal de que cuando el agua caiga al sector más bajo no deteriore, por ejemplo, este sector, porque si no, como se dice habitualmente en la jerga, se come la salida, ¿sí? La construcción de terrazas de base angosta se hace también con estas motoniveladoras o de arrastre, o se puede recurrir a herramientas de discos, pero con mayor dificultad. Y decíamos antes que están paralelizadas, tienen que estar paralelizadas porque las terrazas de base angosta son empastadas o se empastan, a este lomo se lo empasta, tienen un ancho que está alrededor de
5 o 6 metros y una altura que está alrededor de 25, 30 o 35 centímetros. Las terrazas a base angosta acá se ven empastadas, tienen ese efecto, ¿no?, de retener el agua que viene de la parte alta a la parte baja y eliminarla hacia un sector o evacuarla hacia un sector donde se encuentra un canal de derivación. Las terrazas tienen parámetros, exigencia de construcción, no deben tener más de 500 metros y una pendiente entre 0,2 y 0,4% para que no significa tampoco un problema, porque pueden erosionarse las terrazas si son o muy largas o en definitiva tienen muy alta pendiente. O si son de baja pendiente no cumplen su función, ¿no? Estas son otras estructuras de terrazas que se van montando sobre un canal común. La forma en que se construyen es forma muy sencilla. Acá hay un proceso de construcción en fuente de terraza de base ancha. Las de base ancha son de alrededor de entre 8, 10 o a 12 metros, con una altura de unos 45 centímetros en el medio, pero esa altura se distribuye en el ancho de esos 10 o 12 metros. Este es el perfil que se puede observar acá, el perfil que queda en una terraza de base ancha. Obviamente no se empastan, son sembrables, a diferencia de la de base angosta, y no ocupan superficie. Hay algunas otras, esta es una de Gualeguay, perdón, que hemos hecho en su momento, ha sufrido un proceso de pérdida de cobertura por una cuestión puntual. Y lo que le quería mostrar acá es un establecimiento que hemos sistematizado no hace mucho, en el Trébol, unas 100 hectáreas, donde las terrazas que se ven aquí en violeta, en líneas violetas, que están acá sobre el fondo de las curvas topográficas, las curvas de nivel, digamos, de la topografía, van derivando hacia estos canales. Es decir, antes el agua transitaba el lote 1, el lote 2, el lote 3, ¿sí? Y ahora lo está haciendo a partir de las terrazas hacia los canales que se ven en las líneas blancas, hacia un lugar de evacuación. El cálculo hidráulico daba que en un principio se movían algo así como 9,9 metros cúbicos de agua por hectárea. Cuando hicimos la sistematización, se la realiza la sistematización, eso cae prácticamente a un 7,5. Esos cálculos de agua, el cálculo de pérdida de caudal, nos hacen pensar que se redujeron a un 32%, cerca de un 30%. Hacer terraza, en este caso, redujo el movimiento del agua y la pérdida por caso en un 30%. Fíjense en esto, si se puede ver, no sé si se podrá ver. Bueno, la idea era que se diera, y no se ve, una cobertura, perdón, a ver si lo podemos lograr ver. Esta es la salida en tiempo real de agua de un campo, el de la derecha, donde no estaba sistematizado y tampoco tenía el cobertor para que protegiera la salida del agua. El del lado izquierdo sí, pertenece al campo que se sistematizó, donde el techón hace que no haya un retroceso de cárcava y, por cierto, protege el campo. Cuando uno hace esto en varios campos de una misma cuenca y puede actuar sobre estos hidrogramas, que son los gráficos que nos muestran en cuánto el agua se detiene y es albergada dentro de los suelos y por lo tanto no llega a los sectores de evacuación, nos muestran que al haber sistematizado una cuenca conformada, en este caso, por 5 subcuencas, las terrazas redujeron la pérdida de agua entre un 20 o un 25%. Esos son los guarismos, ¿no? Uno alberga más agua dentro de los establecimientos, entre un 20 a un 25%, son muchos milímetros de agua que tienen un impacto no tan solo por la externalidad que no se produce, sino un impacto en la acumulación de agua dentro de los perfiles del suelo. Para que vean que este tipo de estructuras también se realizan en sectores con mayor pendiente, este es un establecimiento grande que se hizo en Alpa Corral, provincia de Córdoba, con terraza dispuesta, en este caso a 22 metros, 23 metros, las que yo les mostré antes, habitualmente se trabaja entre 45 y 55 y 60 metros por las pendientes más o menos ordinarias que hay en la región, y que permiten en este tipo de ambiente también de faldeo de montaña hacer terrazas y retener el proceso erosivo. Por caso también le quiero mostrar cuando se asocia el escurrimiento
y el manejo de las labranzas, cómo de algún modo nos permiten perder menos suelo y retener más suelo y obviamente retener más agua, como decíamos recién. Esto es un porcentaje de escurrimiento versus la forma en que nosotros retenemos el agua, y la línea roja, el sedimento expresado en toneladas por hectárea que se pierde para labranza vertical, para siembra directa y para siembra directa con terrazas. La siembra directa, cuando le incluimos unas terrazas, hace que, para este caso, que lo hemos medido en la zona de Godoy, nos caigamos en una pérdida de 9 toneladas por hectárea, 0,2 toneladas por hectárea, siendo la labranza vertical mucho más alta, y el porcentaje de escurrimiento versus la precipitación efectiva, acá es mucho más alto en el caso de las labranzas, obviamente, que hacen remoción y no tienen terraza, como la labranza vertical o la siembra directa que no tiene remoción, pero no tiene terraza, ¿no? Cuando nosotros descubrimos el suelo, obviamente la exposición al escurrimiento, a la pérdida, es mucho peor que cuando obviamente lo cubrimos con otros tipos de uso, sea maíz, sea soja, sea más trigo soja o trigo soja, es decir, más cobertura del suelo, más tiempo cubierto, menos escurrimiento, menos pérdida, y obviamente este porcentaje que es coincidente con lo que más o menos veníamos charlando hasta ahora, es el que juega a nuestro beneficio. Este es un caso de un campo en una situación cercana a Rosario, en el sureste de Santa Fe, de uno de los departamentos del sur de Santa Fe, lote con soja, con trigo soja y con maíz en estos porcentuales. La medición se hizo del 2011 al 2016, en esos 5 años, ¿qué diferenciación hubo en los lotes que estuvieron sistematizados versus una situación testigo? Para soja, para maíz y para trigo, es un lotecito, pero un lote de 43 hectáreas, o a lo mejor no tan pequeño. Para las terrazas de base angosta actuando del 2011 al 2016, hemos encontrado diferencias porcentuales en rendimiento a favor 22, 21 y 14 para soja, maíz y trigo. Son guarismos que siempre se repiten y no siempre, depende del año, depende del lote, depende de las precipitaciones, pero son tendencias, son indicativos de lo que puede llegar a favorecer una situación sistematizada versus una no sistematizada para estos cultivos. Es tanto por lo que detiene el proceso o controla o mitiga el proceso, pero mucho más por el manejo favorable que hace del agua. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre la pérdida de suelo por erosión. Habíamos dicho que hoy estábamos más o menos en este guarismo, 72 millones de hectáreas, cuando hace 40 años estábamos en la Argentina en 25 millones de hectáreas. Estábamos en cerca de 4 millones de hectáreas, les dije al principio de esta charla. Y hacer este cálculo creo que es válido. Si yo pierdo 12 toneladas por hectárea por año en un lote que me pertenece, eso implica alrededor de 1 milímetro. Si quieren al revés, si pierdo 1 milímetro de suelo, una capita de 1 milímetro de suelo, estoy perdiendo ese tonelaje. Más o menos 12 toneladas de suelo por hectárea por año. Para un lote de 50 hectáreas, con un lote común de la región, eso implica 600 toneladas de pérdida y la friolera de 20 camiones de 300 toneladas. Es muchísimo suelo, pero además estoy perdiendo plata. Si pierdo 1 milímetro de suelo, si sumamos lo que gastamos en agua por el valor milímetro, el nutriente que está contenido dentro de esas 12 toneladas y el valor suelo de una hectárea zonal, eso implica algo así como $200 por hectárea de pérdida solamente por perder 1 milímetro. El costo de la sistematización es alrededor de $170 por hectárea, y ahora vamos a ver qué contempla ello, cuando la amortización en 20 años, que es lo que nos aconsejan quienes manejan este tipo de prácticas a nivel de estudios financieros y contables, es de $8,5 por hectárea por año. Es decir, no hay análisis que resista esto de 8,5, que es el valor de una fumigada, una pulverizada, perdón, versus $200 lo que pierden también por año por no controlar el proceso erosivo. ¿Y cuál es el costo de la sistematización? El costo de la sistematización es aquel que implica la contratación de una motoniveladora, semillas para poder empastar los canales, una pala tipo White para, obviamente, generar algún tipo de acción que tenga que
ir dirigida a tapar alguna carca o rellenar algún sitio, más los servicios profesionales. Es decir, que no hay motivo por el cual no generar un planteo de sistematización que no sea diferente al costo, ¿no? Si uno dice, bueno, evidentemente voy por otro lado, pero no por el lado del costo porque no resiste este análisis. Ahora, la pérdida por erosión es una cuestión y la ganancia es otra, ¿no? Vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a tomar un escenario de erosión moderada para una superficie de 100 hectáreas. Hay una serie de variables económicas que no lo vamos a discriminar ahora para no perder tanto tiempo, pero para un payback, o sea, un recupero de 1 o 2 años de la inversión realizada, el BAN es alrededor de $1.000 por hectárea, habiendo hecho lo que dijimos antes que íbamos a hacer un terraceo para, por ejemplo, 100 hectáreas, y tomando ese mismo ejemplo, el escenario B, el resultado neto de haber evitado la erosión, supongamos que la evitamos en un 50%, todavía le damos una ventaja, y mejoramos el rendimiento, como decíamos antes, usando esos guarismos que conversamos al principio, y gastando algo de dinero en mantenimiento, el resultado es que no tan solo dejo de perder, sino que puedo llegar a recuperar o ganar ese valor. Ese valor es siempre así, no, depende del cultivo, depende del tipo de deterioro y depende del manejo que yo haya hecho, pero son, digamos, ideas tendenciales, ¿no? Entonces, en estos procesos de degradación y de restauración de la salud del suelo, que implica intervenir en procesos tan contundentes como el de la erosión hídrica para mitigarlo y para controlarlo, no solamente la sistematización es la que juega, sino la integración con otras prácticas de manejo, con las labranzas especiales si hubiese que realizar alguna porque amerita una intervención, obviamente con la siembra directa, con rugosidad y cobertura en superficie que me asegure una mejor condición para frenar los escurrimientos o en todo caso mitigarlos, la rotación y la secuenciación de cultivos de uso, con cultivos de servicio, con cultivos de gramíneas, con leguminosas con mayor índice de intensificación, la presencia de cultivos de servicios para lograr obviamente hacer un mejor uso del agua, mayor rugosidad, mayor cobertura, mejor agregación, propender una mayor infiltración obviamente del agua. Y de algún modo, para cerrar la idea, acá hay un cuadro que no lo voy a discriminar en línea por línea, pero para que lo tengamos presente, si uno después lo quiere ver de nuevo esta presentación y lo quiere ir pausando, lo puede hacer obviamente, pero para discriminar las causas, las consecuencias y las soluciones posibles de los procesos de erosión hídrica. Acá están las causas discriminadas climáticas, topográficas, edáficas y de gestión de manejo, cuáles son las causas discriminadas, y uno obviamente reconoce a todas ellas como altamente importantes, cuáles son las consecuencias, que son las que hemos charlado hasta ahora, y cuáles son las soluciones posibles. Las estructurales, que son las que tienen que ver con la sistematización, obviamente, los canales, las terrazas, los cultivos cortando las pendientes y demás, que entrarían dentro de esa categoría de estructurales. Y las no estructurales que tienen que ver con la gestión, las labranzas, la rotación y los cultivos de servicios. Si logro de algún modo reconocer cuáles son mis limitantes y reconocer las causas, voy a poder aplicar las soluciones, porque con esto del concepto del caos, ¿no? De que no se me genera una problemática a partir de una relación unívoca con una sola causa, sino que son varias, que porque yo hago mal una cosa se terminan o varias cosas a la vez se terminan dando determinadas situaciones problemáticas, yo tengo que entender que primero hay una situación de origen de todo esto, que son limitantes del suelo, limitantes que hacen que, juntamente con la pendiente y juntamente con las lluvias torrenciales, con lluvias celtaicas, es decir, que llueve mucho en poco tiempo y de una forma intensa, aparece el suelo como una de las limitantes que nos deja ser atravesado por el agua, pero mejor dicho, no nos deja que el agua ingrese a él porque hay deterioros. Y los deterioros son básicamente físico-mecánicos, pero además hay otros. Un suelo erosionado presenta estas limitantes, que son las que en definitiva tengo que recuperar con ese manejo integral, ese manejo de prácticas integradas entre sí. Y una externalidad muy importante que quiero mostrar acá
es la externalidad que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con los caminos rurales que forman parte del territorio, que deberían ser más y mejor incorporados al ordenamiento territorial, que está relacionado con la erosión hídrica. Agua que no se cosecha en los campos, agua que va a los caminos, y sedimento que va a los caminos, y los caminos terminan siendo estos. Fíjense la altura de este camino, como ustedes conocerán y verán muchos en la región, donde quedan las altarillas, la profundidad de este camino depende de la altura del campo, todo esto es suelo erosionado, este era un suelo en su momento, este era el nivel, ahora es un camino, y cuando obran como canales, que es lo que se ve aquí a la izquierda, y cuando las infraestructuras tampoco funcionan bien. Este es un trabajo hecho por colegas de la Universidad de Río Cuarto, en la cuenca Suco-Moldes-Maquena, en la provincia de Córdoba, decía, donde pusieron a estudiarse la red de caminos, estudiaron la red de caminos y el nivel de deterioro por erosión hídrica. Y sobre un total de 792 kilómetros en esta cuenca de caminos, el 24% de esos caminos estaban afectados por erosión hídrica, por la sencilla razón que el 84% de la red de desagüe es parte de la red vial. Por eso el proceso de ordenamiento territorial tiene que incorporar a la gestión de los suelos, pero incorporar también a la gestión de los caminos. Y obviamente cuando cosechemos más agua dentro de estas estructuras edáficas, que son nuestro suelo, nuestro dominio de producción, vamos a poder actuar también sobre estas otras externalidades, ¿sí? Les cuento que del Observatorio Santafesino del Suelo, para ir terminando, que como ustedes saben, y si no les cuento o les comento, es un espacio que se constituyó en el 2017 para consulta de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Manejo y Conservación del Suelo de la provincia de Santa Fe. Estamos integrados 12 organizaciones que son las que están acá, desde hace un tiempo a esta parte, desde el 2017, con determinadas funciones que están muy relacionadas con lo que acabamos de comentar recién. Los objetivos nuestros dentro del Observatorio de Suelo, nosotros como facultad pertenecemos a esta estructura, como habrán visto recién, nuestro logo estaba mostrándose en la diapo anterior. Nuestro objetivo es preservar los suelos, promover las prácticas y lograr una aplicación real y concreta de la Ley 10.552. Este es el único observatorio observatorio de suelo en la Argentina que cumple estas funciones que ustedes están viendo aquí. Me voy a detener sobre todo en la última, las otras las van a ver muy rápido, pero es la de participar en la elaboración de protocolos de procedimientos tendientes a la elaboración de planes de manejo y conservación de suelos. Pueden presentar los planes de manejo cuando accedan al espacio que está reservado en la web de manera online. Presentan esos planes de manejo y conservación de suelo, donde uno de los parámetros que se necesita aprobar es aprobar, obviamente, que la propuesta de manejo que ustedes realicen no va a generar erosión hídrica, que va a conservar el carbono, que va a hacer un buen uso del balance de agua y obviamente va a acumular fósforo. Son 4 parámetros. Entran a este sitio en la web provincial y pueden aplicar al programa. De esa manera, uno también organiza su sistema de producción a través de un proceso de gestión de 5 años con una rotación que uno la va cargando, en realidad la carga un corresponsable agronómico, carga la propuesta, como resultado de la carga de la propuesta se presentan 4 gráficos con los niveles de aceptación o no de esos 4 parámetros, fósforo, balance de agua, balance de carbono, si quieren materia orgánica y erosión, y que le suben o le bajan el poder de aprobación de ese plan propuesto. Si no es así, hay que ir hacia atrás, corregir algunas cuestiones como las rotaciones, el ingreso de, por ejemplo, cultivo de servicio, utilizar otro tipo de enmiendas o en todo caso de pastura y demás. En función de eso se aprueba o no el plan. Bueno, yo sé que fui rápido, la idea era completar esta mirada en menos de una hora. El cúmulo de información seguramente puede ser revisado a partir de la forma de parar y volver a escuchar lo que estuve diciendo hasta acá, pero me parece importante poner en agenda esta temática que, como dije recién, ocupa
prácticamente 4 millones de hectáreas en la provincia, nos hace caer los rendimientos, tiene un montón, como todos sabemos, de externalidades, no solamente que nos perdemos calidad de suelo, sino que perdemos mucha agua, que es muy cara, y además generamos impactos en otras estructuras, como por ejemplo los caminos rurales. Yo quedo a disposición a través de Julia o a través del mecanismo que ustedes deseen para toda consulta que oportunamente requieran, a través de mi mail, a través de mi teléfono o a través de Julia, como decíamos recién. Y ha sido un gusto compartir este espacio y nuevamente le agradezco a la colega por haberme invitado. Saludos a todos.